Este programa llega gracias a Centro Integral de Ozonoterapia y Imaginación. Indurama inspira. Hola, doctor. Vamos ahí. Hey, vamos, doctor. Esto es lo máximo. Estamos aquí en Olvídate con Víctor Segarra. Y ya, si nos demoramos un poquito, fue por esta gran sorpresa que te tengo. ¿Quién nos visita el día de hoy, muchachos? Un gran aplauso para Freddy. Lo máximo. Bienvenido, Freddy, nuevamente. Este es tu casa, hermano. Así que realmente un honor tenerte aquí. Bueno, aquí estamos, Víctor, para poder hacer ciertas demostraciones sobre el tema de la ozonoterapia. Ya, bueno, así creo que empezamos. Indudablemente, hablar de ozonoterapia es hablar de Freddy Salcedo. Freddy Salcedo es un especialista en lo que es ozonoterapia y quiropráctico. Hoy en día nos viene a demostrar lo que realmente de pronto tú debes estar enterado. ¿Cuántas veces has ido a un consultorio quiropráctico y de ozonoterapia y de pronto no sabes si efectivamente el gas que te están aplicando es de ozono? Entonces, el día de hoy en Lidérate con Víctor Segarra vamos a saber cómo identificar si realmente es ozono lo que te están inyectando al momento de tratarte. Cuéntanos, Freddy, ¿cómo así identificamos esto? Bueno, primeramente esto es un generador de ozono. Ajá. Normalmente tiene conexiones de oxígeno. Acá tenemos, a ver. Ah, perfecto. Vamos a ¿Ya? activarla. Oxígeno está ahí, perfecto. Ya, La activamos. perfecto. Muy bien. Está activado. Ya, Empezamos. Está prendido ya, muy bien. Vamos a hacer una pequeña demostración muy bien. para saber qué cosa es ozono. Ozono es un Interesante. gas. Esta que está pasando por acá, ahorita que vamos a hacer una pequeña demostración, es oxígeno. Solamente que normalmente no es perjudicial, es súper normal. Perfecto, ¿ya? muy bien. Entonces vamos a hacer una pequeña demostración. Y acá vamos a ver el poder oxidativo del gas de ozono. ¿De acuerdo? Este es oxígeno, que normalmente no va a afectar. Vamos a hacer una pequeña prueba con el látex, Ok, ¿no? Vamos a ver que no puede afectar, no tiene ningún tipo de oxidación, no puede oxidar para nada. perfecto. ¿De Ahí acuerdo? está, tal cual, ¿no No es cierto? oxida. Ya hagas lo que hagas, no puede oxidar. Ya, Pero si nosotros vamos a hacer una pequeña aplicación de ozono, va a oxidar. Acá este es oxígeno. Entonces ahora lo que vamos a hacer es activar el gas. ya. ¿De acuerdo? El gas de ozono. Exacto. A ver, Lo que vamos a hacer es activar el reactor de ozono. Ahí empezamos. ¿De acuerdo? Y la concentración es... Ahí vamos. ahí ya se está mezclando los gases, ¿es correcto? Exacto, exacto. Ok, Hay una mezcla de gas de ozono. ya, ¿Sientes el olorcito? ajá, Ya un olor bastante ya es distinto, ¿no? evidente. A ver. Entonces, ahí vamos. Fíjese, este es el poder del ozono, la Espectacular. oxidación de ozono. O sea, puede oxidar de inmediato el látex rápidamente. El olor Espectacular. del ozono es bastante peculiar, o sea, Sí, es bastante reconocido, se siente el olorcito, ¿no? exacto. Es bastante fuerte. O sea, doctor, de pronto, para que un paciente tenga la seguridad que está siendo inyectado con ozono, pues de pronto puede exigir un tipo de prueba como esta, ¿es correcto? Sería bastante recomendable. Ajá. Como sabemos, acá no hay ninguna institución formal de ozonoterapia, que son pocos, muy pocos. Deben siempre exigir, si encuentran a un consultorio así particular, que no tiene formalidad, es importante acercarse al doctor y decirle, por favor, cómo saber qué ¿Cómo cosa es saber? ozono, Exacto. ¿no? ¿Cómo saber? ¿Cómo puedo saber si es ozono? Entonces, necesita una pequeña demostración para poder tener en cuenta que le están aplicando es ozono. Qué ¿De acuerdo? interesante realmente. Hay doctor. muchos equipos que pueden decir que es ozono, Ajá. pero también depende de las concentraciones y calibraciones de cada equipo.
Eso le iba a preguntar. Va a depender mucho de la calibración y la concentración que tenga la máquina, en todo caso, ¿no? Para que pueda calibrar. Exacto. Y hasta qué de pronto, qué cantidad de ozono permite nuestro cuerpo, soporta nuestro cuerpo. El ozono puedes aplicar, depende de cada caso, por ejemplo, en tema de artritis reumatoidea o enfermedades autoinmunes o enfermedades degenerativas. Puedes aplicar una concentración módica, no puede ser más de 120, 100 ml. No puede más, no puede ser más. No. Qué interesante. Cuando es por vía rectal o por vía autohemoterapia. Indudablemente la vez pasada usted me comentó que cuando es vía rectal tiene mayor efecto. Verdaderamente cuando yo he realizado ese estudio sí he tenido muy buenos resultados. Estadísticamente he tenido muy buenos resultados con todos los pacientes que han tenido los tratamientos por vía rectal. Mucho mejor que la autohemoterapia. Mucho mejor todavía. Mucho mejor. El poder estimulante o la destrucción del estrés oxidativo es de inmediato y rápido. Y la recuperación eso genera en no menos de 15 días o 20 días. Ya va obteniendo buenos por resultados. ejemplo, si justo tengo un caso de una amiga que le acaban de detectar justamente reumatismo. Ella es joven aún. Creo que muchas veces nos podemos sorprender. ¿Por qué me ha dado reumatismo a mí si soy joven? ¿Esto es frecuente en nuestro país? En el país nomás, sino en el mundo. En el mundo. En el mundo eso no es novedad. Hay enfermedades que son juveniles y afecta bastante. Es una opción muy buena tomar un tratamiento con la ozonoterapia. ¿Por qué? Porque tiene un poder muy bueno y aparte de eso no es perjudicial, no tiene ningún efecto secundario. Eso es muy importante. Tu amigo emprendedor e emprendedora que me estás viendo, recuerda, el estar en manos de un gran profesional como es Freddy Salcedo te va a asegurar que no tengas efectos colaterales, que de pronto tu salud no se vea desquebrajada, sino muy al contrario, ¿no? La idea es que mejores, y no solamente, como lo decía el doctor, no solamente te calme el dolor, sino que te ayude a mejorar la enfermedad. Entonces, sí hay solución para la amiga que se le estaba contando. Sí hay solución. Pero tiene que ser constante. Tiene que ser un plan de tratamiento que tiene que ser por etapas. Pero son recuperables, no presenta ninguna amenaza. Perfecto. O sea, sí se puede regenerar y todo. Sí, puede recuperar. Puede modular su sistema inmunológico. Cuando es un reumatismo o artritis reumatoide, modula su sistema inmune que depende de eso, esa enfermedad. Qué interesante, doctor. Bien, ya tú sabes, si de pronto tienes esta gran dolencia, ¿no? Que es muy común hoy en día, lo acaba de decir el doctor, no solamente en el Perú, sino en el mundo, no te preocupes, tranquilo, porque tienes en el Centro Integral de Ozonoterapia Quiropráctico una gran opción para que puedas tú tratar esta enfermedad. Así que no te pongas nervioso, nerviosa, todo se puede solucionar. He sido testigo de los efectos muy buenos que justamente en la clínica se da y los clientes salen satisfechos. Hicimos un reportaje la vez pasada con un testimonio de vida, ¿no? Un testimonio de vida y realmente, créanme, lo digo con toda la certeza, esto realmente cambia vidas y ayuda a ti, a tu salud, ¿sí? Doctor, dígame, ¿dónde lo podemos ubicar? En San Juan de Lurigancho tenemos la institución que está en Avenida Próceres de la Independencia, número 1725. Más o menos se puede ubicar por Metro Hacienda y Estación Los Jardines de tren. Perfecto, ¿no? O sea, fácil de llegar, nada complicado, doctor. Está en la misma avenida, no hay complicación para llegar, es fácil. Muy bien, doctor. ¿Cuántos locales tiene ya? Una institución. ¿Y ya vamos para el segundo? Sí, ya vamos para el segundo. Estamos tratando de posicionarnos en otros locales. Lo máximo realmente. Aquí importante es ver que un emprendimiento va saliendo adelante, poco a poco, con el esfuerzo, ¿no? El ahínco de profesionales como Freddy Salcedo, que lo único que de pronto interesa es ayudarte a ti,
a mejorar tu salud y con profesionales de buena calidad. Doctor, dígame, entonces, ¿siempre va a ser este tipo de maquinita o...? No, Ajá, tenemos equipos estacionarios que son modernas, de última generación. Creo que aparece también en el reportaje Ajá. que hicieron. Lo que pasa es que esto es portátil, Exacto. mientras que el equipo que tenemos son estacionarios y que no se pueden movilizar. Ya. Entonces, esta es una demostración con este equipo, con este generador. Lo que normalmente tratamos en la institución es con el otro equipo que es moderno, que es de última generación. Qué importante. Así que este equipito que ves acá, que lo están enfocando justo ahorita, es solamente para demostración. Lo que vas a encontrar en el Centro Integral de Ozonoterapia Quiropráctico es justamente todas las máquinas, toda la instrumentaria para que tú y tu salud puedan continuar dando esos bríos, esa alegría que tú estás acostumbrado a vivir con calidad de vida. Y la ozonoterapia te brinda eso justamente, calidad de vida. ¿No es cierto, doctor? Exactamente, calidad de vida, vivir sin dolor, como dice Exacto. el nombre de la institución. Tal cual. Doctor, dígame, y veo aquí bastantes jeringas. Estas jeringas, agujas, obviamente son descartables, ¿cierto? Es por paciente una vez. Obvio. Sí, así es. todo tipo de jeringa o agujas, todos son descartables. Nada Descartables, puedes ¿no? reutilizar. No se Todo puede. es descartable. Así es. Todo es descartable. Y son aplicados directamente, por ejemplo, si es rodilla, directamente a la rodilla. Directamente a la articulación. Y si es columna, igual a la columna. Directamente por paravertebral, ¿no? Wow. También realizamos la discolis, ¿no? O sea, procedimientos explíquenos directamente al disco. Al disco. Hay dos tipos de procedimientos que normalmente realizan muchos neurocirujanos y ozonoterapeutas. La aplicación de discolis ya con guía fluoroscópica, o sea, ya en un proceso tipo quirúrgico, ¿no? Ah, caramba. Bueno, hasta ahorita